IFM Noticias. ¿Qué significa la palabra cultura? Que para muchos es un concepto tan amplio y que no sabemos realmente identificar. Eso que dices de ese reconocimiento, pues tiene mucho valor porque realmente el reconocimiento es por la cultura, ¿cierto? Si este sistema de transportes y la red metro no contara cómo se vive la cultura al interior, seguramente no estaríamos pues en ese top 10 que lo que reconoce realmente es a los viajeros y a los usuarios por su comportamiento dentro de la red metro. A ver, para el Metro de Medellín la cultura tiene que ver en cómo nos comportamos al interior del sistema, un sistema que moviliza 1.100.000 personas todos los días, 1.100.000 viajes que hacen nuestros usuarios todos los días, y para lo cual pues debemos tener unos comportamientos mínimos para poder que el sistema funcione de la manera correcta, que funcione de la manera adecuada, llegar a destino en el tiempo planificado. Si esto no existiera, pues seguramente todo sería contrario a como lo tenemos hoy en día. Así entendemos la cultura dentro del Metro de Medellín. Ya como definición más profunda, la cultura metro es el modo de relación positiva con nosotros mismos, con los otros y con el entorno. Es un tema realmente pues muy profundo, ¿cierto? Si decimos relación positiva conmigo mismo, pues toda la profundidad que se quiera, pero desde ahí trabajamos, primero con nuestros servidores, luego con los usuarios, y todos nuestros planes y programas tienen ese fin: enseñarle a las comunidades de esa relación positiva que tienen que tener con ellos mismos para que la vida en comunidad, la vida en sociedad sea pues mucho más llevadera, mucho más amigable, y se tengan comportamientos dentro del metro como se tienen, pero también en la ciudad como se viven. Pues, y de hecho creo yo que en comportamiento ciudadano Medellín también lleva gran ventaja a nivel país. El metro sin duda es un referente de cultura ciudadana, y yo creo que la cultura ciudadana realmente es el punto de partida para todo esto que estamos hablando. Yo quiero saber qué tiene el metro, para decir que tiene muchísimo para decir sobre la cultura ciudadana, cómo lo han logrado y cómo han visto ustedes que a partir de ahí se genera confianza. Sí, bueno, hay varios elementos importantes que nos han ayudado en esa construcción de confianza, como la mencionas, Laura. Primero, la llegada del proyecto del metro en su historia, ¿cierto? En el momento en que llega, el metro se convierte en un símbolo de esperanza para la ciudad. Pues Valeria lo decía de alguna manera, de esa época de violencia, de esa época difícil de ciudad, y cómo empezamos 8 años antes a generar amor por un proyecto que venía. Y pues eran otras épocas de cómo lograr que quisieran un sistema que no sabían ni que era un metro. Eso era hablar de una nave espacial en esa época, a pensar en que era un metro para la ciudad. Pero aparte de eso es ir manteniendo el cumplimiento de las promesas con el paso del tiempo. Nosotros decimos en el metro de cómo se genera confianza, y es cumpliendo las promesas, ¿cierto? Cuando nos cumplen las promesas, confiamos en eso. Entonces, desde cada uno de los proyectos en los que hemos ido avanzando, las nuevas líneas, tratamos al máximo de cumplir esas promesas que les hacemos a las comunidades. Y ya en operación, decimos y creo fielmente en eso, que esto es una apuesta decidida. Siempre nos dicen cómo hacer para que la cultura metro llegue a otras partes de la ciudad. Es una apuesta decidida, y tiene mucho que ver con recursos, ¿cierto? Con inversión. Entonces, sí, decimos que se invierte más en infraestructura y en cemento que en temas culturales, y esa es la realidad. Si invirtiéramos mucho más en temas culturales, seguramente los resultados serían en esa línea. Ahora, digo que es de decisión porque, por ejemplo, las expresiones artísticas y culturales para nosotros tienen muchísimo valor. Una agenda cultural mensual donde la intencionalidad grande es llevar eso a las comunidades que no tienen acceso tan fácilmente. Es hacer en Parque Berrío una muestra de expresión artística que conecte a la gente que habita esta zona con temas culturales, pero es también trabajar en promoción de lectura, escritura y oralidad. Entonces siempre nos dicen que hace un sistema de transporte masivo publicando libros mensuales. Entonces ahí tenemos una alianza muy bonita con Confama, con la que llevamos más de 170 títulos mensuales, más de 20 años, llevándole a los niños, a las comunidades, estos libros para que tengan a la mano un libro de literatura. Tenemos 6 bibliotecas en todo el sistema.
¿cierto? Entonces, que al año reciben más de 40.000 visitas, préstamos de libros, en fin, una serie de elementos que lo que hacen es construir confianza con las comunidades para desarrollar un concepto superior, decimos nosotros, que es el blindaje social. Es como la gente entiende que el sistema está para ellos y ellos también deben cuidar el sistema, el cual presta un servicio en la comunidad. Desde la experiencia del Metro de Medellín, ¿cómo han visto ustedes que la cultura ha influenciado o ha logrado transformar el comportamiento de los ciudadanos? Gracias por esa pregunta, Lau. Pues contarles que nosotros tenemos un museo en el Metro. No sé si lo sabían todos invitados, pues no cobramos la entrada. Se llama el MUME, el Museo Metro. Entonces, partimos de esa definición de ICOM que mencionas, de poner en la conversación, en la discusión, temas de memoria y temas de construcción de cultura. Ahí hacemos un recorrido pues, por toda la historia constructiva del sistema, algunos elementos de gran formato, de gran tamaño que tenemos en exposición, pero además hacen parte todo lo que tenemos en la línea comercial. Por ejemplo, las vírgenes de las estaciones. Tenemos la Virgen de la Leche, la Virgen del Fútbol en la estación Estadio, en fin, es bien interesante. Tenemos 240 intervenciones de arte urbano en toda la ciudad. Entonces, a veces cuando hablamos de cultura, la gente siente que esto se vuelve como muy romántico y poco práctico, pero realmente hablar de cultura ciudadana es muy práctico. Entonces, hay sistemas de transporte en el mundo que se gastan en $10 millones al año retirando los grafitis de los trenes. Nosotros hacemos esas inversiones previamente con los artistas urbanos de la ciudad. Trabajamos con ellos para que no nos grafiteen por la noche, sino que lo hagan en el día en los muros que disponemos para ellos. Bueno, eso tiene todo un trasfondo además, pero trabajamos con ellos para lograr eso. Temas de cultura ciudadana que hacen que la gente pague su tiquete y no evada el sistema. El sistema de Bogotá tuvo hasta el 54% de evasión en el pago del viaje. Eso atenta contra la sostenibilidad del sistema. O cuánto se invierte en temas de mantenimiento de la infraestructura. O si hablamos de la ciudad, por ejemplo, trabajar en temas de cultura vial, accidentes de tránsito, muertes, en fin, todo esto. Ahí es donde creemos que se vuelve muy práctico realmente todos los temas de construcción de cultura ciudadana y demás. Siempre nos preguntan que cómo trabajamos en el cambio del comportamiento ciudadano nosotros en el Metro. Y nosotros trabajamos desde la formación, control y sanción. La formación porque es donde trabajamos más fuertemente, es donde hacemos las mayores inversiones, formando la gente, yendo a los colegios, teniendo semilleros barriales, formamos, diciéndole a las comunidades qué esperamos de ellos, de su comportamiento dentro del sistema, pero también existen otros elementos como el control y la sanción. No podemos ser inocentes y creer que simplemente porque creemos en la gente y le decimos cómo se comporten, lo van a hacer así, sino que tenemos otros elementos de control y en caso de que no surta su efecto, pues un tema de sanción. Nos movemos en ese círculo y hace que el cambio en el comportamiento aporte a esos temas de construcción de cultura. En su experiencia, ¿qué necesita Medellín, Antioquia y Colombia para que la cultura tenga un impacto más profundo y sostenible en la vida cotidiana de los ciudadanos? Yo creo que es un tema de decisión. Nosotros creemos que es un tema de decisión realmente, porque si hay decisión, detrás vienen los recursos, detrás vienen las inversiones y creo que nos falta entender realmente dónde está el retorno social de lo que se invierte en cultura, pero el retorno social está. Si hablamos de ocio, por ejemplo, ¿qué más retorno social que tener una comunidad con ocio? ¿Qué lleva a eso en términos de tranquilidad, de menos estrés, de muchas cosas? Entonces yo creo que los retornos sociales están, de pronto nos falta tasarlos un poco para entender muy bien esas inversiones, cómo retornan, pero creemos nosotros que es un tema de decisión. Hay un dato por encima, temas como la cultura metro,
para el sistema en términos de externalidades al año representan más o menos 6 billones de pesos que tendría que invertir la región si no existiera algo como la red metro. Entonces creemos que los datos están, lo que pasa es que no vamos hasta allá de cómo tasamos ese retorno social que puedan tener estas inversiones. Uno quisiera que hubiese más articulación, claro está, pero yo, pues por lo menos desde el metro, yo para donde mire estamos trabajando en conjunto, ¿cierto? Para donde mire estamos trabajando en conjunto. El metro, por eso digo, o sea, el metro no obligado en este panel, y le agradezco a Robert porque cuando convocamos a Robert me dijo, el metro tiene que estar sí o sí, o sea, ustedes son, yo creo que ustedes sí son un ejemplo de articulación, de cultura, de transformación y de orgullo. Ahora que estábamos hablando tanto de orgullo y de confianza, el metro da esperanza. O sea, uno ve todo lo que pasa en el metro y lo compara con el sistema metro de otros países y uno dice, wow, sí podemos, sí somos más que esos desafíos. Entonces, fundamental. De acuerdo, entonces yo creo que sí, siempre queremos más. Pero esto es un tema entre públicos y privados en las que debemos trabajar de la mano para lograr muchas más cosas, pero creo que tenemos ventaja. IFM Noticias.